precisamente sobre cómo se puede llegar a manipular la mente de adolescentes para que lleguen a quitarse la vida, pues tenemos aquí a un par de psicólogos que además son súper buenos amigos míos, que han venido ya varias veces al programa, y para mí es un placer tener aquí a Belén García, que es la directora de posgrados clínicos de la Universidad Konrad Lorenz y también la directora del Clinic Lab de la Konrad Lorenz. Belén, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Jesús, buenas noches, Blunáticos. Oye, qué miedo esto de más de 100 víctimas. En algunos casos estará esto de la ballena azul, en otros no, pero ¿cómo una mente adolescente puede dejarse llevar, absorber tanto por Internet? Pues mira, Internet ahora mismo es, digamos, la moda y una plataforma muy potente para todo. Pero si echamos la vista atrás, hace unos años no era por Internet, pero era a través de otros medios. ¿El tema cuál es? Que hay muchas mentes macabras, es cierto, pero también muchas mentes con poca capacidad de decisión, ¿no? Con poca capacidad de, quizá, de autorregularse, digamos, y que nadie se me ofenda, digamos, también hay muchas mentes débiles a las que poder utilizar y llegar. Sobre todo cuando son adolescentes, claro. Claro que sí. Porque son mentes que no están formadas. Y tenemos también aquí al doctor Francisco Ruiz, que es director de posgrados, de doctorados, de Psicología de la Universidad Konrad Lorenz. Francisco Ruiz, buenas noches, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí. Buenas noches, Juan Jesús. Buenas noches a todos. Oye, vamos a ver, es que esto a mí me parece como tremendamente fuerte. ¿Tiene que ver esa soledad? No sé, Francisco, lo que tú me digas. ¿Tiene que ver esa soledad del adolescente y que vuelque toda su emocionalidad en las redes sociales para que llegue a pasar esto o no? ¿O la soledad sería simplemente algo que podemos considerar aparte? Pues sí, obviamente que muchos de los casos que estamos hablando probablemente sean adolescentes que se sientan solos. La soledad es uno de los sentimientos más comunes dentro de los adolescentes y pues muchos de ellos pueden refugiarse en este tipo de juegos, en redes sociales, buscar un grupo que de alguna manera les dé algún tipo de identidad, algún reto, algo con lo que se sientan realizados y bueno, pues siempre hay alguien que intenta aprovecharse de esto, ¿no? Sean sectas, sean grupos de Facebook, sean... Qué importante lo que has dicho, grupos de Facebook, sectas, un montón de agrupaciones, por decirlo de alguna forma, que no tienen sus intereses claros. Esteban Cruz. Sí, Juan Jesús, es que cuando yo estaba buscando información sobre el juego de la ballena azul, encontré que muchas de las cosas que aparecían referenciándolo era siempre con jóvenes, y además de eso, el reto parece que hubiera estado diseñado, y eso lo decían algunos psicólogos ingleses, o tal vez se diseñó sin que se dieran cuenta de lo que estaban haciendo, para que cada vez que, bueno, hablemos primero qué es la ballena azul. Son 50 días en los que una persona tiene que hacer 50 retos. Eso es. Cada día tiene un reto diferente y esos retos, por ejemplo, se los contacta o se contactan a las personas que van a jugar a través de Internet anónimamente. O sea, yo no sé quién es la otra persona ni siquiera. Suelen contactar por Facebook, ¿verdad? Sí, señora. Se está hablando de que sí, es por Facebook. A usted lo pueden contactar por Facebook, por Twitter, incluso a usted lo pueden contactar por foros de una red social que se llama Reddit. Reddit. A usted lo contactan y eso es lo curioso de este juego. Contactan a niños entre los 10 y los 16 años. Es decir, y lo digo... Entre 6 y 16. Entre los 10 y los 10 y 16. Y eso es algo curioso porque, por ejemplo, en mi caso, intenté con el objetivo de encontrar más información. Intentaste jugar, sí, yo te lo comenté. O que me contactaran. Pero, evidentemente, por ser una persona que ya sobrepasó esta edad, fue imposible que me contactaran. No, sí. Tremendo, o sea... Entonces los contactan y el que lo contacta se le dice tutor o algo así, se le llama tutor. El que lo contacta es el tutor. Ahora, ¿quién es el tutor? No se sabe bien porque son perfiles falsos en la mayoría, pero en investigaciones, por ejemplo, los que hizo el diario El País de España y otra que hizo el diario The Guardian en Londres, resulta que los tutores son personas que también son muy jóvenes, tienen entre 17 y 20 años nada más. Y los contactan y lo primero que le dice, ¿quiere jugar a la ballena azul? Y empiezan, si hay un sí, empiezan a llegar cada uno de los retos, que son 50 retos por 50 días. Efectivamente, o sea, no es algo automático de que te manden los 50 retos y tú los hagas solo, sino que tienes un tutor con el que comentas día a día si has hecho ese reto. Y además también te ponen en contacto con otras personas que están jugando, ¿vale? Que yo creo que además ha sido una cosa
que les ha surgido así, se lo han inventado. No son expertos ni en psicología, ni en lavado de cerebro, ni han trabajado para la CIA, ni el KGB, sacándole información a grandes terroristas del ISIS, ni cosas de estas, que es lo que uno se queda alucinado. Belén o Francisco, ¿cómo es una técnica de lavado de cerebro? Es algo mucho más complicado que esto que hemos dicho, me imagino. ¿O no? ¿Cómo sería eso? Bueno, pues es complicado decir que es una técnica de lavado de cerebro, ¿no? Pero ni siquiera la psicología lo tiene claro. No, digamos que hay distintos mitos sobre el asunto, sobre si es posible, si no. Digamos que los adolescentes son bastante proclives a que ocurran este tipo de cosas que podríamos llamar lavado de cerebro. ¿Por qué? Porque, como decías antes, son mentes que están generándose. Muchos adolescentes, desgraciadamente, son todavía muy sensibles a la opinión de los demás. Y esa sensibilidad a la opinión de los demás hace que sean mucho más fáciles de moldear, de llevar hacia donde lo que tú quieres que crean y poder manipularlos, ¿no? Entonces, o sea, que realmente... Bueno, es que ya te digo, o sea, en principio esto es así de sencillo. O sea, un grupo de Facebook, además, el que está... curiosamente, el más importante en Latinoamérica está en Colombia. O sea, parece ser que los administradores son colombianos, son más de 200.000 personas. Facebook, además, juraría que estos días lo cerró. Lo cerró, obviamente, pero eran adolescentes. Cuéntanos, Lorena. Mire, el grupo que más tiene seguidores y usuarios en este grupo es de origen colombiano. El grupo Ballena Azul. El grupo Ballena Azul tenía, porque en este momento Facebook lo cerró. Tenía 270.000 miembros. Parece ser que se originó en Rusia, ¿no? Hablaban de que los orígenes estaban en Rusia, pero tampoco es algo claro. No, o sea, supuestamente el origen es un chico que se llama Filip Budeikin, ¿vale? Supuestamente, porque no está claro. Lo que sí es cierto es que a este chico se le encarcela porque creó, que esto es fuerte, 8 comunidades virtuales para empujar a la gente al suicidio. O sea, a él las autoridades rusas lo cogen y lo detienen porque no era la Ballena Azul, sino eran un montón de grupos. Y él es el que ha dicho que realmente sí, además, dice literal, lo que respondió es, sí, realmente lo hice. No se preocupen, ustedes se entenderán. Todo el mundo va a entender. Murieron felices. Les di lo que no tienen en la vida real. Calidez, comprensión, comunicación. Parece ser que la mente enferma de este chico de 21 años lo que quería era como quitar la escoria de la humanidad. Las mentes que fueran tan débiles para caer en esto, pues simplemente que perecieran. Eso es lo que él dice, pero no está claro que él lo haya creado. O sea, yo no he visto una confusión tan enorme a nivel prensa en mi vida, porque encima es un periódico ruso el que saca esto, luego lo sacan The Sun y Daily Mirror en periódicos super serios británicos que hablan del color de las bragas de la reina y cosas así, o sea, completamente ridículo. Entonces, a partir de ahí se monta una bola a nivel mundial que no sabemos exactamente qué adolescentes se han suicidado y es simplemente porque se han suicidado o qué adolescentes jugaron a la Ballena Azul. Es todo súper loco. Mire, Juan Jesús, hablando sobre este artículo fue publicado por el medio, se llama Novaya Gazeta. Este medio... Como no sé en inglés te sale mal, ¿eh? Es ruso. Es ruso. Y este artículo data del 15 de mayo del 2016. Estamos hablando de prácticamente hace un año. Hace un año. Y este artículo, en este instante, que en teoría es el artículo del cual, bueno, parte todo, tiene 3.5 millones de visitas actualmente. Wow. Y lo que dice, digamos, estuve leyendo este artículo, lo que dice, digamos, básicamente el artículo es que los suicidios de los que habla efectivamente existen. Lo que no han podido hacer es relacionar esos suicidios con el juego. Juan Jesús, y si me deja contarle a todos los lunáticos, este asunto de la Ballena Azul suena muy extraño, porque esta información es desde el año 2016. El muchacho que capturan es desde 2016 y se vuelve todo una especie de oleada, se vuelve una alerta y hay un montón de personas que aparecen muertas ahora en los últimos días después de un año. ¿Cómo llegó aquí después de un año? Aquí hay una cosa que voy a lanzar y para mí creo que es así. Pues un montón de youtubers que manejan temas esotéricos y de terror, como el señor Dross, subió un video inspirado en los periódicos y pues se popularizó, se masificó
Y el juego de la ballena azul, él lo puso el 7 de marzo y es precisamente en ese momento el poder de YouTube en que se masifica el asunto de la ballena azul y empieza a aparecer en toda Latinoamérica. Sí, porque bueno, hay que pensar que Dross solo tenía 10 millones de seguidores, o sea que es una auténtica barbaridad, 10 millones. ¿Por qué no apareció antes cuando salió en Rusia? Se demoró un año en llegar, se demoró un año en que los youtubers colocaran el caso y un montón de gente escribiera sobre eso. Vamos a ver qué dice la Dijín sobre esto, si os parece. Por supuesto. Vale, vamos a ver qué dice la Dijín sobre quiénes están detrás del juego de la ballena azul. Todavía estamos en un trabajo de localización con las autoridades mexicanas, en donde tenemos el host de donde salen estos grupos de Facebook y de Twitter, para identificar plenamente a las personas que son los que han creado estos grupos. Ya tenemos algunas direcciones puntuales que estamos trabajando con el Centro de Cibercrimen de la Policía Federal de México. Nos está ayudando muchísimo también Europol, el Centro de Cibercriminalidad de Europol, y le pedimos también a Interpol, a través de Circular Morada, para que también se unan en esta búsqueda tecnológica para ubicar las direcciones puntuales de las personas que están creando, que tienen creado los grupos cerrados del denominado Ballena Azul. Hay rastro de este mal llamado juego, de este grupo cerrado, la Ballena Azul, desde hace 4 años en Rusia. Las autoridades rusas produjeron unas operaciones en ese momento a partir del suicidio de una ciudadana de ese país, en donde hubo unas capturas, y desde allá se ha propagado por varios países en el mundo. Mire, esa persona de la que está hablando el general Jorge Vargas, el director de la Dijín aquí en Colombia, se llamaba Rina Palenkova. Esta joven tenía 16 años y este caso se volvió viral porque esta joven, antes de quitarse la vida, subió una foto, una selfie, una foto a una red en Rusia que se llama Beca. Uh-huh. Y esta foto se volvió viral porque posteriormente más personas de los cuales se tienen casos registrados por las autoridades se empezaron también a quitar la vida en la misma. Pero no entiendo nada. Vamos a ver, ella se hace un selfie y lo cuelga, y ese selfie se está cortando el cuello. No, es una selfie simplemente. Vale. Y después ella se fue hasta una carrilera de tren, y esto sí es horrendo. Vale. Colocó la cabeza, pasó el tren y quedó decapitada. Sí. Le tomaron la foto y la subieron pegada con esa como un meme. Empezaron a hacer memes y... O sea, pegaron el selfie de ella con la foto en la que estaba decapitada. Es decir, en principio ella sube su foto sola, es una foto normal. Posteriormente... Y eso se viraliza. Eso se viraliza. La composición de las dos fotografías. Exacto. ¿Y qué pasó? Se empezó a suicidar las personas. Se empezaron a suicidar porque en Rusia hubo una oleada de suicidios registrada de un grupo de sus seguidores, incluso la que la seguían en Facebook, y a partir de ahí es que empieza también el mito de la ballena azul. Yo le quería preguntar a la doctora Belén, ¿es posible o es real esto de que a partir de algo que es mediático como un suicidio induzca el suicidio de otras personas? Mira, yo diría que no exactamente así, ¿no? Aquí todo lo que tenemos finalmente son un cúmulo de hipótesis, cada uno con la información que viene y que va, que traemos de aquí y de allí, que se dice en redes sociales, lo que sale en noticias, etcétera, pues hacemos nuestra composición. Y de esa composición pues derivamos X cosas. Lo que sí es verdad, quisiera retomar un poco el tema de lo que decía Juan G. sobre la técnica del lavado de cerebro. Yo no creo que sea tal cosa, o sea, ni se trata de una técnica de lavado de cerebro, ni detrás hay una mente efectivamente maravillosa, pero maquiavélica, que haga todo este tipo de cosas. Es muchísimo más sencillo. Tenemos una población objetiva que es la población de adolescentes, es una de las poblaciones más vulnerables en todos los sentidos. ¿Por qué? La etapa de la adolescencia es una etapa de cambios, es una etapa en la que, bueno, pues ese individuo que era niño empieza a convertirse en adulto, entonces pasa por una serie pues de progreso, de desarrollo, de crecimiento, etcétera. Entre otras cosas, por una etapa de rebeldía que todo el mundo sabemos, ¿no? Que la etapa de la adolescencia, unos más y otros menos, hemos tenido nuestra etapa ahí de querernos rebelar contra el mundo, de querer hacernos ver, de que se nos oiga nuestra voz en algún sitio, y entonces pues finalmente es una población blanco perfecto. Es una población blanco perfecto para casi cualquier cosa. Cuando hablamos de cuestiones de este tipo, en las que las redes sociales están de por medio, con toda la cantidad de mensajes que nos bombardean, de efectivamente hay que superarse, hay que enfrentarse a los retos, hay que ser magníficos, maravillosos, tenemos que estar ahí, todo el mundo nos tiene que ver en todos los sentidos, ¿no? Pues evidentemente la población adolescente son los primeros que allí van.
Da igual lo que les cuentes, lo que les pidas o lo que hagan. Entonces, si ven que algo ha salido ahí y efectivamente se ha hecho viral, pues no está el que también lo hace, pues yo también quiero salir ahí. Quiero pasar a la posteridad, claro, yo también, porque me he quitado la vida, porque he hecho bruto, por lo que sea o tal. Ese es el tema. Y de hecho, las investigaciones hablan de que dependiendo de los países, incluso dependiendo de los niveles y de los estratos socioeconómicos dentro de cada país, incluso las ciudades, hay diferencias en adolescentes entre los que son más, digamos, tienen más tendencia o más riesgo de entrar en cuestiones de este tipo que otros, ¿no? Entonces, los individuos que por alguna razón están más desprovistos de estimulación, de acompañamiento, de otros factores contextuales, ¿no? Familia, etcétera, etcétera. Evidentemente son adolescentes que no solamente tienen una mayor necesidad de aprobación social, sino que también tienen una mayor necesidad de hacerse ver, como decía, ¿no? De hacerse importantes por alguna razón. Y esas son las mentes de las que hablábamos al principio que, bueno, pues son tremendamente vulnerables para esto. Doctora, una pregunta. Es que mucha gente de Internet dice, y muchos artículos hablan, de que las 50 preguntas lo que buscan con cada día es ir manipulando a la persona, y que las preguntas también están hechas para moldearla y para que al final esté más indefensa y que ya se sienta comprometida, que cada día es un compromiso más grande hacia la última que es el suicidio. Uh-huh. ¿Eso es posible como manipulación o...? Claro, la manipulación no es ni más ni menos que ir tratando de retar a esa persona con cosas que en realidad esa otra persona quiere hacer, y lo que quiere hacer es conseguir el reforzamiento social, ¿no? O sea, conseguir ese refuerzo social. Entonces, cada vez la vamos retando a algo más complicado, pero evidentemente esa persona, el reforzamiento que va obteniendo es que esa capacidad de superarse a sí mismo y de que el resto de la gente pueda ver que lo que cada vez va haciendo es mucho más importante, más grave, o sea, como más trascendental, pues se va enganchando fácil. Es decir, es que ni siquiera existe una manipulación como tal. Cuando de verdad un adolescente, un chico en estas circunstancias, con estas características de las que hablamos, tiene esa necesidad de aprobación social, es relativamente fácil hacer eso. O sea, necesitamos muy poco nivel de manipulación para que vaya pasando de un reto a otro y efectivamente llegue a ese último del que hablamos. Parece muy duro, pero es real. No, y ahora si queréis os pasamos las 50 pruebas. Sí. Es que, que esto no lo ha hecho una mente brillante. Claro, es que no. se nota, pero clarísimo. Es que antes de quiero leer 2 o 3 pruebas que son muy sencillas. Vea, la prueba número 3 dice dibujar una ballena en una hoja de papel y enviarse al tutor. Eso suena muy normal, es la prueba 3. Pero si empezamos, encuentra uno cosas como esta. Prueba 10, despertar a las 4:20 de la mañana e ir por un techo, caminando por un techo. Un tejado, sí. Vamos subiendo, y cada prueba es como subiendo más el riesgo cuando sale algo muy simple. Entonces, yo creo que es como que al comienzo, esta es mi hipótesis como antropólogo, no como psicólogo, que es como al comienzo, como dando pistas, como metiendo a la gente en el rol, metiendo a la gente en el video, en el cuento, para al final poderle decir cualquier cosa y la gente ya la va a cumplir porque le parece normal. Y no solo eso, sino que cuando cualquier psicólogo quiere hacer un entrenamiento a un niño, siempre empieza desde algo muy muy fácil, en lo que tú estás completamente convencido que el niño lo va a hacer y es capaz de hacerlo porque tiene las habilidades mínimas para hacerlo. ¿Para qué? Para que se motive a sí mismo de que se ve que es capaz. Por eso los primeros retos son absurdos, o sea, son tremendamente tontos. Él se da cuenta que es capaz y quiere seguir. Entonces, él también se automotiva y es el que imprime toda la fuerza para querer hacer el siguiente. Me imagino que eso con un refuerzo emocional del curador y de los otros grupos de los otros miembros del grupo. O sea, que no es mecánico solamente, sino que tiene un refuerzo emocional. Social, además, muy importante. Eso. Me gustaría que antes de seguir escucháramos a Mauricio Mejía, que es el padre de familia del Valle del Cauca, que cuenta cómo su hija de 13 años, bueno, pues falleció, parece ser, metida en esta historia. Que es posible que ella se ha metido en un juego, no sé, por internet, que les pone como un reto, algo así, porque en sí la niña nunca le vimos algún comportamiento extraño, era una niña muy alegre, estaba averiguando alguna seña, porque he escuchado que hay un juego que se llama la ballena azul, pero que igual se tienen que tatuar eso en el cuerpo, no sé. Ella tenía el tallón donde se colgó, ella no dejó escrito nada, que hago esto porque esto, por lo otro, nada. Ella lo único que hizo fue, antes de hacer lo que hizo, me mandó un mensaje al WhatsApp, que pues por eso nos dimos cuenta, y me escribió: papi, perdóname por lo que voy a hacer, fue todo lo que me escribió.
Dos de las compañeritas, precisamente el Jueves Santo, trataron de hacer lo mismo, sino que pues con lo de esta de la niña, pues la gente estaba alerta y todo, y las dieron a tiempo afortunadamente. Que le diría a los padres que estén muy pendientes, que le revisen los teléfonos a los hijos. No, el testimonio es tremendo. Y además el testimonio confirma lo que comentábamos al principio del programa. Hay un nivel de confusión tal que ya no sabemos si es que este tipo de suicidios tienen que ver con la ballena azul o venían por otra serie de motivos, porque todos los adolescentes tienen acceso a esto que tengo ahora mismo en la mano, que es un smartphone. Nos estará poniendo esto, tanto para Francisco como Belén, encima de la mesa, que es que suceden mucho más suicidios en adolescentes de lo que imaginamos, y de repente esto de la ballena azul los ha puesto encima de la mesa porque salen en el periódico y antes no. ¿Puede ser eso o estoy loco? No lo sé. Claro, y de hecho la tasa de... O sea, una de las primeras causas de muerte entre adolescentes es precisamente el suicidio. Entonces no es algo tan infrecuente como muchas veces podemos llegar a pensar, y pues cuando salen este tipo de noticias empezamos a ser un poco más conscientes, y además pensamos que todo lo que cualquier suicidio se puede deber a esto, cuando realmente pues es posible que esté desconectado, o es posible que simplemente la gente haya visto, los adolescentes han visto que hay otros que se han quitado la vida y que no estén participando ni siquiera del juego, pero de alguna manera mimeticen si ya tenían algún tipo de intención suicida y se lancen, digamos, ¿no?, a realizarla. Mire, hay un factor que, si de por sí esto ya es macabro, hay un factor que lo hace mucho más macabro. Y es que el director de la Dijín tiene pruebas de que los menores que de pronto se estaban arrepintiendo de no seguir jugando, no podían retirarse porque estaban siendo amenazados por sus propios guardias o por sus propios curadores. Uh-huh. Y por eso no se salían del juego y porque tenían miedo de que sus padres se enteraran. Vamos a escuchar esta declaración del director de la Dijín, cuando nos comenta efectivamente que pues los niños no podían dejar el juego fácilmente. Nos hemos encontrado exactamente eso. Hay algunos que son intimidados porque como tienen que enviar evidencia digital y ya han hecho un rastreo, como es un mundo en red conectado, eso facilita que ese niño, ese adolescente, indique quiénes son sus padres, deje los teléfonos. Ya hemos encontrado en otros países, especialmente en México, que son amenazados de contarle a sus papás lo que están haciendo. De alguna manera se convierte en una obligación. No, qué fuerte este testimonio. O sea, te hago parte de mi grupo, no, es que esta actitud es mafiosa, o sea, es como la mafia siciliana, o sea, te hago parte de mi grupo, que es un grupo especial, que somos todos así un poco malotes y nos gusta, pero si quieres dejar el grupo, te voy a triturar, voy a decírselo a tus padres, te voy a fastidiar la vida, o sea, no, es maquiavélico. Es que yo quería preguntarle a usted, cuando hay un tutor de estos, que está pendiente una persona 50 días, es que está gastando su tiempo 50 días y tienen varios, los tutores o curadores tienen varias ballenas azules, así les dicen. Cuando hay un tipo de estos que se dedica a eso, detrás de ahí no hay una personalidad de psicópata, por ejemplo. Sí, claro. Obviamente. Claro. De sádica, que está gozando con el dolor del otro, que quiere llevar al otro y que goza con que se mate, que eso es lo que él quiere. Claro, goza con manipularlo emocionalmente hasta el tope, ¿no?, que ya puede ser que llegue al suicidio, pero estamos es decir, es como una trampa típica además de secta, de cuando no existían estas redes sociales, pues hay 1000 tipos de organizaciones juveniles que funcionan así, ¿no? Ritual de iniciación, te doy algo de identidad, te doy un poquito de lo que necesitas, pero luego te atrapo y luego te esfuerzo a que hagas cosas. Y además te dejan ahí, pues obviamente que primero te estoy dando algo que necesitas y luego te voy atrapando entre distintos miedos, ¿no? Entre el miedo a seguir y el miedo a que te conozcan, al miedo a la represalia de los padres o a lo que pueda pasar, ¿no? No, para que finalmente hagas lo que yo quiero. No, es que es tremendo, o sea, en ese sentido, y aparte, claro, es que para la maldad y para ser malo no hace falta ir a que le deis vosotros un curso de psicología a alguien de manipulación mental. ¿Qué va? O sea, Creo que no sabríamos. Claro, o sea, es que sale innato, ¿no? O sea, es lo que hacía la mafia, lo que han hecho sectas, lo que han hecho infinidad de grupos en la historia. Ahora lo que pasa que es que ese potencial como que se multiplica por el tema de las redes. Claro, la capacidad de potenciarse es brutal. Sí, hace unos años todo esto ya existía, pero claro, ¿cómo puede expandirse? Pues no de manera tan rápida, pero ahora con el tema de las redes sociales es algo que en cuestión de días se puede salir de las manos, ¿no? Y estamos hablando de una preocupación en el planeta.
O sea, hay un montón de países donde tal, porque esto, pues claro, se puede expandir en cuestión de nada. Es una auténtica barbaridad. Viene ya el informativo, todas vuestras preguntas y cuestiones que tenemos aquí a nuestros dos amigos doctores en psicología a través del numeral Ballena Luna Blue, repito, el numeral Ballena Luna Blue. Vamos a seguir escuchando en la segunda hora testimonios de padres también aquí en Colombia, en Brasil, también del director de la Dijín, y poner encima de la mesa esto, que es un problema social. Es un misterio en el sentido de que parece increíble cómo la red parece que es como si tuviera vida propia. Ya no hay ni una mente maquiavélica, son 1000 pequeñas mentes maquiavélicas que sin querer o queriendo, no lo sé, han formado esto. Todas vuestras opiniones a través del numeral Ballena Luna Blue. Viene ya la información. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad a través de las redes? Y ni siquiera una mente macabra brillante. Un montón de locos por el mundo simplemente con ganas de crueldad. ¿Qué es lo que preguntan los blunáticos ahora mismo a través del numeral Ballena Luna Blue? Lorena. Muchos blunáticos preguntando y opinando sobre este tema. Vamos a empezar con una pregunta que hace Rudolf Hess, y él dice, bueno, primero, ¿cuáles son los 50 retos del juego de la ballena azul? Los tenemos aquí, delante. Pues el primero, tallar F-57 con un cuchillo en la mano. Envíe una foto al curador. Segundo, despertar a las 4:20 AM y ver los vídeos psicodélicos y de terror que envía el curador. Tercero, cortar en el brazo una lámina a lo largo de sus venas. No voy a seguir porque son 50 y sería enorme, pero es así, ¿no? Y el tallar F-57, yo entiendo que a lo mejor al principio ni siquiera es con una cuchilla, sino que, aunque diga con un cuchillo en la mano. Pero me imagino que puede ser a lo mejor con un rotulador o algo y que tengas el cuchillo en la mano lo que te estás dibujando. Hay que pensar que esto no es tan mecánico, sino que tiene que haber esa mente maquiavélica detrás, que es la del curador. Lunatiloco pregunta, ¿cuál es el fin de esto? Es decir, ¿cuál es el premio final? Ah, no, el premio final. ¿Qué premio final tuvo Hitler? 50 millones de muertos. No sé qué opináis, Belén o Fran. ¿Cuál es el premio final? Tanto para el curador, para la gente que está todo el día ahí, como para la persona que entra. El curador evidentemente es una persona enferma que disfruta pues con este tipo de cosas, disfruta viendo sufrir a los demás y si llegan al nivel máximo muchísimo mejor, o sea, su nivel de satisfacción es el mayor, de modo que ese es el único premio como tal. Para la persona que se somete, pues en este caso sí, evidentemente él siente que se está retando y que debe ir cumpliendo y cada vez siendo mucho más valiente para hacer el siguiente, que es más complicado. Llegar al momento del suicidio debe ser. Juan Jesús, el F-57 hace alusión a lo siguiente. F-57 fue el nombre supuestamente de uno de los primeros grupos del 2013 en el que surgieron estas cosas de la ballena azul. En Rusia. Vale, perfecto. Era uno de los nombres. Una cosa, también una pregunta. Cuando has dicho mente enferma, ¿podríamos decir psicópata o no? ¿Por qué no? Sí. Pues claro, una mente enferma. Con una frialdad que es fuera de lo común. O sea, estás viendo cómo sufre una persona. Y que disfrutas con ello. Y, pues verdad, y que disfrutas con ellos. Y tú eres la fuente que lo provoca. Sí, claro. Están haciendo muchas preguntas relacionadas con cómo podemos parar esta tendencia pues que está lastimando a nuestros niños, a los jóvenes. Edgar pregunta, ¿creen que debería haber una ley que no puede dejar o que no debe dejar tener móviles a los jóvenes o a menores de edad? Celulares. ¿Qué opináis vosotros sobre los smartphones y los adolescentes? Pues que cuando se prohíben las cosas, desgraciadamente a los adolescentes más le llama la atención. Más ganas de hacerlo. Claro. Entonces quizá no sea esa la idea. O sea, la adolescente es como decíamos antes, es una etapa muy vulnerable, y si no viene por Facebook vendrá por otra vía, y si no vendrá por una secta, y si no vendrá por otro lado. Entonces quizá lo que hay que hacer es ser todavía más radicales, en el sentido de ir más a la raíz del asunto, y la raíz del asunto es que necesitamos adolescentes cada vez más que sean autónomos, que sean responsables de sus propios actos, que sepan qué quieren hacer en la vida y que no se dejen llevar por este tipo de cuestiones que finalmente... O sea, hacer que nuestros hijos tengan un uso responsable del smartphone. De hecho, suena tópico típico, ¿no? Al final siempre terminamos diciendo, no, es que tenemos que educar a la población, es que tenemos que educar a nuestros jóvenes. Efectivamente es eso. Es decir, hay una etapa del desarrollo donde efectivamente el niño tiene que
tiene que desarrollar una serie de competencias que finalmente lo hacen, como decía Fran hace un rato, lo hacen libre, ¿no? Y lo hacen autónomo, que sea capaz de decidir y decir sí o no. Doctora, es que le quiero decir algo. Muchos blunáticos con el numeral ballena azul hacen bromas, y otros lo dicen en serio, de que esto está pasando porque no se castiga a los niños de verdad, no les dan juguete, porque fue una falta de juguete, porque fue una falta que los papás son muy débiles. ¿Qué opináis? Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Cuando existe una educación totalmente encorsetada, muy, muy, muy rígida, es la típica persona que en el momento que tiene un momento de libertad se revela. Y se revela y efectivamente, como decíamos antes, quiero salir en toda la prensa, ¿no? Entonces, cuanto más encorsetada, más dura, más rígida es una educación, mucha más probabilidad tendremos de tener dificultades con ese niño. Ayer hablamos de un personaje que fue Aleister Crowley, que tuvo una educación precisamente totalmente encorsetada en un grupo ultracristiano, y en cuanto fue a la universidad se acabó convirtiendo en un monstruo que montaba unas orgías tremendas donde pasaba absolutamente de todo. Es totalmente así. De hecho, en los estudios de investigación hay muchas variables que explican por qué hay determinados adolescentes que tienden a consumir sustancias a temprana edad, los embarazos adolescentes, el tema de las conductas delictivas, y casi siempre hay una variable que explica, y es esa variable de un patrón de educación excesivamente rígido. Cuando a alguien no se le prohíbe nada, pero se le explica, esto está bien y esto está mal, esto lo puedes hacer, pero si lo haces, oye, atento a las consecuencias, tiene esto, esto y esto, pero déjalo que elija. Si nadie le ha prohibido nada, no tengo por qué rebelarme contra nada, ni tiene la necesidad de esa aprobación social, ni de rebelarse contra nada. Así que es todo lo contrario, el exceso de juguete o los maltratos, o darle correa o darle cable, como aquí en Colombia dicen, o darle con el cable de la plancha a los niños, lo que causa es esto. Es un índice predictivo de este tipo de problemáticas. Todo lo contrario. Bueno, varios tuiteros están aquí preguntando, Leonardo Jiménez, Beto Ordóñez, están diciendo ¿por qué se llama ballena azul? Hay una teoría, digamos, que tiene que ver básicamente con, voy a hacer referencia al suicidio de las ballenas y algunos cetáceos que simplemente se acercan demasiado a la orilla, a la costa. Sí, eso no está claro, o sea, de repente parece ser, no está claro que el jefe, digamos, de la manada, bien en cualquier tipo de cetáceo, incluso ha pasado en delfines, se extravía, bien porque está senil, porque está viejo o por cualquier otra cosa que todavía la ciencia ni siquiera se pone de acuerdo, se vara él y se varan todos. O sea, él se equivoca y se va de cabeza para la playa en vez de seguir nadando. Entonces parece ser que el nombre viene de ahí. Pero repito, parece ser, no es seguro nada. Bueno, hay más tuiteros aquí comentando, están preguntando sobre la responsabilidad directa de los padres sobre sus hijos, en este caso, el uso de móviles, de celulares. Y hay una pregunta que, quisiera de pronto volver a retomarla, y es la indefensión a la cual lleva este juego. Pregunta Steven Redondo, dice, básicamente entonces lo que logra hacer la ballena azul y otros juegos, porque están haciendo referencia a otros juegos. Paul Ceballos dice que hay un juego que se llama Simón Dice o Sigan al Líder, que tiene mucha relación con la ballena azul. Vale. Diana Pardo dice, los adolescentes deben estar deben estar pasando por una soledad y baja autoestima. Se podría relacionar con la baja autoestima, evidentemente. Se puede pensar que la gente que cae en esto por baja autoestima, uno de los datos que fuera de micros, por ejemplo, le comentaba a Francisco y a Belén, que a mí me sorprende muchísimo, es que desde que Facebook cerró la página esta de la ballena azul, 2.000 peticiones para entrar. ¿Cómo, eso a nivel psicológico, cómo explicamos eso? ¿Es la baja autoestima? No sé. Mira, hoy hablábamos Fran y yo del tema de la autoestima y todo eso. Sí. Esta tarde en la oficina con una conversación, un poco sobre este tema. Me gustaría que él contara. Francisco. Okay. A ver, probablemente no sean todas las personas que entran en esto y que llegan hasta el final o llegan muy avanzado en el tema de la ballena azul, no sean todos iguales. Podemos tener gente que entra ahí por tema de rebeldía, porque están supremamente controlados por los padres, por la educación que tienen, que esto lo ven como una manera de tener un reto y de demostrar que son capaces, que son valientes, este tipo de cuestiones. Y puedes tener otro tipo de personas que están más deprimidas, están más solas, que esto les da un poco ese acompañamiento, esa sensación de logro, de ir cubriendo plazas, ¿no? Esta tarde hablábamos del tema de la autoestima, que muchas veces se ha convertido en parte en un mito, ¿no? Y
Obviamente que hay mucha gente que entra, podemos decir que tiene baja autoestima, se siente solo, se siente deprimido y entra en este tipo de cosas, pero a veces tendemos a dar demasiado pábulo a determinadas cosas, ¿no? La autoestima de repente se convirtió en los años 70 en un gran mito. Se hicieron un montón de campañas para promocionar la autoestima y curiosamente cuando se han visto qué resultados ha tenido, pues realmente no ha tenido grandes resultados. Ha sido incluso más problemático ese tipo de taller de fomentar la autoestima que otra cosa. Creo que nos toca centrarnos más en las cosas que uno puede hacer, en los proyectos de vida que uno puede desarrollar y no tanto en este tipo de cuestiones, ¿no? Una cosa que quería comentar y es que a veces dices, bueno, se ha dicho y la gente sabe que eso está mal y sin embargo recibe más llamadas, pues todo depende de cómo lo hagas. Es que es increíble, claro. O sea... Pero es que depende que hagan los padres, depende que hagan los medios de comunicación. Si a un niño que está deseando, un adolescente que está deseando rebelarse, de repente todo el mundo está de acuerdo en que eso es fatal, que eso es malísimo, etcétera, pues la estamos poniendo en bandeja. Oye, entra aquí, que aquí tienes tu comidita. Es un luminoso. Sí, ya, claro. Es como una especie de desafío, como de yo soy capaz de entrar ahí y sobrevivir a esto, ser el primero, ¿no? Que haga historia. Es que la prueba de la ballena azul se llama el desafío de la ballena azul. Ese es el nombre que tiene al comienzo. Yo quería preguntarles dos cosas. Vea, Milton Ardila, con el numeral Ballena Luna Blue, nos pregunta, esta es para ustedes, ¿puede que el tutor o el curador o como queramos que es el que está enviando los retos al que está jugando la ballena sea un asesino, sea considerado un asesino o simplemente lo que está sucediendo ahí es que la persona se suicida? Pues desde el punto de vista legal no sé cómo... Inducción al suicidio. Claro, inducción al suicidio. Delito, sí. Seguramente que es un delito y tendrá pena de cárcel y toda la cuestión. Obviamente que la persona está incitando a ello y es un psicópata, disfruta del sufrimiento de los demás y lo provoca, ¿no? Disfruta provocándolo. Es sorprendente. Incluso, por ejemplo, Andrés Arias está preguntando, ¿podría considerarse esto como un tipo de secta? No, yo pienso que una secta es muy diferente en el sentido de que es mucho más compleja. Una secta ya intentaría formar lo que es una religión y aquí no es una religión, es una pandilla, no sé qué opináis vosotros. Tiene funcionamiento similar a una secta, pero claro, la secta, digamos, está más definida por lo que decías, ¿no? Por una serie de creencias determinadas. Aquí no parece que haya una creencia en algo superior o lo que sea. Simplemente hay muchos mecanismos que recuerdan a las sectas, como los rituales de iniciación, como luego el mantenimiento por control social, etcétera. Pero bueno, pues finalmente las diferencias no son muchas, ¿no? Aquí hay una pregunta que han hecho varios, vea. Un saludo a Bluznati Loco, Félix Enrique, Marfley, La Chucunguña, y muchos dicen que por qué, sí, son nuestros blunáticos queridos. Vida Paranormal, 1986, Alex Marín, por acá está Isabela Torrenegra, Alejandro Rincón, y muchos dicen lo siguiente, con el numeral de hoy que es Ballena Luna Blue. ¿Por qué la mayoría de los padres, después de que han pasado los suicidios de los niños, dicen que nunca se dieron cuenta y que se comportaban normales y que eran niños felices? Bueno, qué buena pregunta, por cierto. Las explicaciones ahí nos tocaría hacer un pequeño estudio para ver qué, y bueno, algunas veces los padres incluso por miedo no son capaces de decir, no, es que mi hijo estaba muy triste y no sé qué, o había tenido problemas en el cole. Algunas veces los propios padres, ante situaciones tan sumamente dramáticas como que tu hijo evidentemente se suicide, yo creo que el shock emocional debe ser tan fuerte que algunos de ellos ni siquiera creo que sean capaces de reconocer si estaban bien o estaban mal. Y muchos otros de ellos, pues evidentemente puede ser una variable que explique esa situación. Si yo lo veía feliz, yo creía que no le había encontrado ningún comportamiento problemático ni tal, a lo mejor es que ahí el componente educativo habría que hacérselo mirar, ¿no? Sí, o que el niño estaba feliz jugando. Claro. Sí, lo veía en internet y estaba en el juego de la ballena, estaba metido y... Efectivamente hay padres especialmente permisivos que no controlan demasiado, pero controlan en el sentido de regular un poco el comportamiento y la conducta de sus hijos y bueno, pues no perciben nada y no se percatan de nada hasta que ocurre el problema. Luego, pues yo creo que no... A ver, pues son comentarios que hacen los padres en un estado de shock. Creo que tampoco hay que dar mayor importancia a lo que digan. Claro. Y además, yo recuerdo, por ejemplo, cuando sale, por ejemplo, a las noticias, yo recuerdo en España particularmente, cuando salía el caso de alguien que había asesinado, tal, los vecinos siempre salían diciendo, pues era una bella persona. Yo nunca me imaginé que pudiera pasar, ¿no? Como estamos hablando del tema de los padres, vamos a poner un testimonio de un padre que nos comenta lo siguiente. Que no los dejen solos, que está bien que hagan tareas y todo, utilicen internet para cosas lucrativas, más no para juegos que pueden llevarlos a algo
una catástrofe como sucedió en la familia de nosotros. Sí, es un niño de 14 años que de familia, muy educado, los padres muy pendientes de él, siempre se habló con él sin ningún tapujo ni nada de eso, sino que son cosas donde los amenazan y lo primero que le dicen es que no digan nada con los padres porque le pueden suceder cosas a ellos. Esto es un padre en el Caquetá. Y claro, ¿no? Pues su hijo falleció con 14 años. Tampoco está claro que sea la ballena azul o no, pero claro, sí. También él echa mano al hecho de que Internet funciona como una secta, este grupo de Internet, entonces que si les amenazaban y demás. ¿Querías comentar algo? Sí, hay una pregunta que nos hace Vida Paranormal y es ¿qué relación directa o qué pruebas hay de que el suicidio ha aumentado en los últimos años con el auge de las redes sociales? Yo no sabría, no tengo un dato empírico específico sobre si el suicidio ha aumentado o no. Como decía Francisco al principio, el tema del suicidio ha existido siempre. Otra cosa es que llegue a trascender y la gente se entere o no. Está trascendiendo por esto. Y ahora trasciende y además trasciende de manera muy rápida. Es decir, hay un suicidio al otro lado del planeta y todos nos enteramos en el minuto 1. Entonces, pues, ¿que haya aumentado el nivel de suicidio? La verdad es que la tasa de suicidio en adolescentes no es precisamente bajita. Y efectivamente es una población, también decíamos al principio, una población en la que una de las problemáticas también importantes es precisamente el tema del suicidio. No sé qué tanto haya subido o simplemente ahora nos enteramos más. Y una pregunta, ¿y las autolesiones están subiendo en los adolescentes respecto a otros años o tampoco tenemos datos sobre ello? Pues el tema de las autolesiones empieza a ponerse de moda también. Esto es como lo que se hace viral en las redes sociales. Cuando alguien hace algo y efectivamente todo el mundo se entera y sale en toda la prensa, como decíamos antes, pues el adolescente que quiere también hacerse ver y eso, pues hacerse ver importante, también lo hace. Lo de las autolesiones es algo que si bien hace unos años no teníamos tanto reporte de ellos, pero insisto, o sea, no se trata de que no existía, pero quizá había muchísimo menos reporte de esta situación. Ahora es algo que empieza a ponerse también muy de moda. De hecho, actualmente estamos haciendo 2 investigaciones sobre el tema de las autolesiones en adolescentes. Hay muchas variables que lo explican, algunas de ellas de las que hemos hablado ahora, pues la etapa vulnerable de los adolescentes, no solamente el que sean vulnerables o no, sino que cuando lleguen a la etapa de la adolescencia lleguen con una cierta estabilidad, es decir, hayan desarrollado una serie de habilidades que los hace autónomos y saber decidir por sí mismos o no. En el momento en que llegan a esa adolescencia, esa etapa de cambios y de alteraciones diarias, y hay una serie de cosas que no son estables y no han desarrollado de manera más o menos sólida, empiezan todos los problemas. La autolesión es una de ellas. No, tremenda historia. ¿Alguna pregunta más, Lorena? Bueno, básicamente todos los lunáticos están diciendo que la mente frágil de los adolescentes es lo que está calando en este momento. Nos dicen que no podemos Yayo dice, por favor, no satanicemos la tecnología. No la estamos satanizando, si la tecnología es súper buena. Pues es como si, vamos a ver, o sea, como es por ejemplo, pues una escopeta es maravillosa. Si viene un oso a comerme y utilizo la escopeta para pegarle un tiro al oso, pero si cojo la escopeta y le pego un tiro al vecino, pues claro, pues no es tan buena. Yo también estoy un poco de acuerdo con lo que dicen de satanizar el tema de la tecnología, las redes sociales, etcétera. Nos seguimos quedando arriba en la nube, ¿no? En la copa del árbol. Hay un problema y entonces, en vez de irnos a la raíz y de pensar cuál es la raíz que explica que ocurran este tipo de cosas, qué pasa con los adolescentes, cómo los educamos, por qué hablamos de que unos adolescentes consiguen todas esas competencias y llegan a la adolescencia fuertes y sólidos y otros no. Esas son las explicaciones que nos debemos plantear y ahí es donde debemos trabajar, y ahí debemos trabajar los profesionales en psicología y todo, en el ámbito educativo y en la familia. Pararnos en que la culpa la tiene el smartphone, pues es quedarnos en la copa del árbol. Eso. Finalmente. Incluso hay un comentario que me parece prudente en este caso y Leo dice, Gustavo dice, el juego de la ballena azul es solo la punta del iceberg, es decir, nos podríamos enfrentar de pronto en el futuro a casos muchísimo... No, lo que está sucediendo, creo yo, y esto es también, si queréis, a debate, o sea, estas redes sociales, esta escopeta que he dicho antes, porque he puesto el ejemplo de la escopeta, la podía poner con algo más sencillo, ¿no? Porque parece que una escopeta, el cuchillo de cocina con el que yo corto las patatas el fin de semana, pues con él podría asesinar a mi mujer. O sea, y lo utilizo para cortar patatas. O sea, ¿vamos a prohibir los cuchillos? No, obviamente, yo quiero seguir comiendo patatas. Lo tengo clarísimo. El tema es eso, ¿no? El tema es que todo ese tipo de redes sociales cada vez es
mucho más compleja y tiene mucho más poder y mucho más potencia. No solo por la cantidad de gente a la que lleva, sino porque cada vez se hace más refinada. Por ejemplo, el tema este de la inteligencia artificial, ¿vale? Que hemos comentado las aplicaciones, que a ver si tenemos tiempo, que vamos ya súper mal de tiempo, de jugar a una. Y claro, yo que lo hemos hecho 15 minutos antes del programa. Y yo decía, bueno, pues yo lo hago y me lo tomo a risa. Pero una de las preguntas que hicimos, juraría, que estaba con Esteban Cruz, y de repente era como algo así como, y tengo novia, no sé qué, y no, y yo con tu madre, o algo así, o una cosa así, que dice, ahí va, pues esto yo me lo tomo a risa. Pero un niño de 8 años... Claro. Ahí va, pues yo no lo tengo tan claro, ¿sabes? Mire, yo intenté y jugué SimSimi. SimSimi es una aplicación que se puede descargar gratuita por el smartphone. Que incluso lo pueden ver ustedes en línea, pueden jugar a SimSimi. Supuestamente es una aplicación que se hizo con inteligencia artificial para que la gente no se sintiera sola y que usted lo descargara en su celular o también en línea, y la idea es que usted le pregunte y él le responda, y la diseñaron para que uno le enseñara las palabras y le enseñara las respuestas. Cuando él tiene una pregunta que él no entiende, le dice, por favor enséñame, y uno le escribe la respuesta. La cosa es que se volvió tan fuerte el asunto que la gente empezó a escribir las respuestas con cosas horribles. Sí. Y los diseñadores pensaban que iban a crear una aplicación amigable que iba a ayudar a la gente para que no se sintiera sola, y lo que se creó fue un monstruo. Se le fue de las manos. Porque los que empezaron a darle las respuestas, los que le enseñaron a SimSimi, a la inteligencia artificial, somos nosotros, pero una parte de la sociedad que empezó a botar ahí su ira, su rabia, y empezó a decir cosas racistas, a decir cosas sexistas, machistas, agresivas, y entonces SimSimi se volvió algo incontrolable. Ya los niños escribían cosas, hay un montón de testimonios, niños que decían hola y le respondían te voy a violar. No, es que mire, en este momento, bueno, yo cuando jugué, que esto fue hace no más de una hora, le pregunté a SimSimi, ¿quién eres? Y me respondió, soy un emulador para platicar porque no tienes amigos con quien hablar. Sí. Mi pregunta a los dos doctores, si un niño de 8 años le escribe a una máquina eso y te dice no tienes amigos, ¿eso es bueno para un niño de 7 u 8 años que está solo haciendo eso? Pues si el niño tiene amigos no pasa nada, insistimos, es decir... Y se ríe y ya. Y se ríe ya, chorrada, esto... Qué tontería. Pero si efectivamente damos con un niño que por una u otra razón sea un poquito más vulnerable, ya tenemos el enganche hecho, no hay nada más. Ya la hemos liado. No, y es muy preocupante porque, por ejemplo, para seguir, digamos, con lo que nos dijo el director de la SIGINI es cómo está la situación en Colombia, cómo está calando esto en nuestros niños y nuestros jóvenes, y cómo está esta situación en Colombia. Quisiéramos que escucháramos, por favor, lo que dijo el general Jorge Vargas al respecto. No tenemos un número exacto, estos son grupos cerrados, sabemos por los ingresos, que fue lo que determinamos a partir de ya de los primeros 2, inmediatamente se tuvo conocimiento, se bloquearon dos de estos grupos aquí en Colombia, le pedimos a Facebook, a Twitter de inmediato el bloqueo de otros 4, teníamos un registro de 3.000 ingresos. Digamos, ahí no podríamos determinar si hay niños o qué otro tipo de personas, pero pues esto va orientado muy por lo que sabemos y las investigaciones que hemos realizado, y así nos lo indican también las autoridades internacionales, entre niños y adolescentes más o menos entre los 8, 10 años a los 17. No, es tremendo. Rafa Arcila, ¿querías pensaba que me estaba diciendo que Juan quería, Jesús, yo quiero decir 2 cosas. Bueno, hoy entregamos libro, y entregamos un libro brutal, porque es sobre los nazis y la ciencia, así que todavía pueden tuitear. El libro que regalamos este jueves es Ciencia y mitos en la Alemania de Hitler, de Ediciones B. El autor es Omar López Mato, y es el que vamos a regalar. Como todos los jueves regalamos un libro. Este es un programa de radio que regala cultura. Sí, claro. Mire, les quiero contar, SimSimi se lanzó en el año 2002. Es tailandesa, lo hizo una fábrica, una empresa tailandesa que quería ayudar a las personas, que se llama IS Marker. Ellos pensaban que esta inteligencia artificial, como les dijimos, iba a empezar a interactuar con la gente, iba a aprender cosas buenas. Lo que pasó fue que hubo una marcha entera de padres de familia del 2006, porque los niños y la gente común, cuando le escribía a SimSimi, los insultaba y les decía cosas sexuales morbosas. ¿Sabe qué respondió el creador de la aplicación? ¿Qué dijo? El creador dice, yo no tengo la culpa, la programé para que aprendiera lo mejor, pero lo enseñaron lo peor. Oye, qué fuerte es eso, ¿no? También. Fue la sociedad la que le enseñó a SimSimi a ser malvado. Pero claro, el tema es, fijaros lo que está pasando ahora mismo. Aquí nos están escuchando más o menos unas 80 o 90 mil personas.
seguro que hay mucha gente que esta noche se va a descargar SimSimi para decir, oye, ¿y esto? ¿Esta vaina? A ver, ¿me insulta o lo insulto yo? ¿O esto qué es? Claro, y el problema es que a lo mejor, pues si hay una persona menor de edad que está escuchando el programa o cualquier cosa, pues le puede hacer bien o le puede hacer mal. Yo no sé qué opináis vosotros, esto me gustaría que fuera un debate. Yo, una aplicación ya tan entredicho como esta, que antes de empezar el programa jugamos con ella y de repente le dice a Esteban Cruz que no sé qué con su madre, yo sí la prohibiría, ¿eh? Porque ya, o sea, el beneficio de esto yo lo pongo muy en duda. No sé qué opináis vosotros. Claro, pues cualquier tipo de plataforma, de programa, de aplicación, de lo que sea, que se crea con un objetivo, con una intención y se deja de controlar, pues evidentemente eso puede terminar en lo que tú quieras. Sí. Entonces luego uno dice, es tan fácil como decir, no, yo no tengo la culpa, esto es que no... La inteligencia artificial. Sí, es que, Frank, a mí, yo le tenía una pregunta. Lo que pasa con SimSimi es esto, que muestra lo peor de los seres humanos. O sea, es una aplicación que se hizo para que aprendiera de las personas con las que interactuara y supuestamente el creador dijo, va a aprender a acompañarlos, a decirles cosas bonitas. Bueno. Y lo que aprendió fue insultarlos, a decirles que los va a violar, que los va a matar, que es nazi. Eso muestra parte de lo que somos, que tampoco somos todos unos corderitos bellos. Pues claro, Ni unos santos. No. Parecía el típico debate de Rousseau versus Hobbes, ¿no? De si el niño es bueno por naturaleza y la sociedad lo pervierte y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pues sí, finalmente igual la gente que es bien intencionada no encuentra muy atractivo entrar ahí e enseñar a la máquina, pero el que quiere hacer daño pues dice sí, y además se imagina, porque igual ni siquiera ve al otro sufrir, pero me imagino lo que le está pensando el niño de 8 años cuando le dicen que no tiene amigos. Bueno, hay unas cosas bastante interesantes. Se nos cayó el internet aquí en la cabina y se ha caído en varias partes, pero justo cuando hablamos de aplicaciones, así fue cuando hablamos de la Deep Web, siempre no funciona cuando se cae el internet. Pero bueno, hay un montón de cosas sobre SimSimi. SimSimi fue hace un año exactamente fue el gran escándalo. Ahora tenemos escándalo con la ballena azul. Y hubo un tiempo, hace mucho tiempo, con otro que se llama Talking Angela. Talking Angela es otra aplicación que la conoce muy bien Lorena, incluso la podemos hacer hablar en vivo, ¿cierto? Claro que sí, sí me Hagamos funciona. hablar en vivo a Talking Angela. Yo hice un recorrido. Acá está. Pega el teléfono al micrófono, por favor, para que lo pueda escuchar. Estamos probando en este momento, este se llama Talking Tom, que es la versión... Masculina. Voy a hablarle a Tom. Pregúntale a Tom, a ver qué dice. Momento. Ya le vamos a hablar, Tom. a hablar. Y habla cuando quiere, además. Habla cuando quiere. Sí, o cuando repite. se enfada o lo que sea. A mí me pareció un poco curioso en el momento en que yo descargué estas aplicaciones. Fueron dos cosas. Primero, muchos de los, retos que te pide para ganar moneditas en el juego, te pide ver algunos videos o te pide ver publicidad. Y en la medida en que yo le daba a aceptar para verlos, para ver cómo funcionaba este juego, aparecía publicidad que podríamos catalogar como obscena. Es decir, si estos juegos los descargan niños de 10, 11 años, 12 años, hay publicidad obscena. Uh-huh. Primero es un detalle pues importante. Mira, y segundo que es bastante macabro. Este es Talking Angela. Hola. Y en teoría es para que los niños hablen con ella y le responda. Responde, hola, ¿qué tal? Saluda a los lunáticos. Al principio solo te repite y luego empieza ya también ella a aprender. Aprende y te va a decir. Loro. Eso, ¿eh? Así como. Sí. Talking, ¿nos vas a hacer daño esta noche o vas a ser buena con nosotros? Talking, ¿nos vas a hacer daño esta noche o vas a ser buena con nosotros? Estás en una fase del oro insoportable. Estás en una fase del oro insoportable. Ese es Talking Angela. Hay una gran polémica porque dicen que la aplicación pide que se active la cámara. Sí. Que es verdad. Sí, cuando tú lo descargas, se está revelando aquí la aplicación, pero cuando tú la descargas, lo primero que te pide es acceso a tu micrófono y acceso a tu cámara. Y se ha creado una gran paranoia, incluso tengo que aceptarlo, que cuando la descargué le puse un sticker a mi cámara frontal porque todo lo que se ha generado alrededor. Pero sí, es extraño que este tipo de aplicaciones, además, porque nunca vas a utilizar tu cámara, porque te exige que utilices la cámara, además, resulta extraño. El micrófono es entendible. El micrófono sí, pero la cámara, en cambio, que no vas a mandarle una foto, ni se comparte, ni nada. Incluso creo que Talking le ha entrado un demonio a Talking Angela. Parece un Ghost así, manifiéstate. Como dicen por ahí, manifiéstate.
Bien, es muy raro, es una aplicación. Además, la controversia es esta. ¿Por qué pide la cámara? O sea, ¿por qué apágalo, que no hace quien acabe el programa. ¿Por qué pide la cámara Talking Angela? Vean, ahí se está riendo. ¿Por qué mucha gente dice, no se sabe, porque es que no hay la interacción. Y lo que dicen es que hay detrás de eso un grupo de pedófilos, dicen que graban a los niños cuando están hablando, y hay niños que han dicho que Talking Angela les habla, porque ella después aprende a hablar pidiéndoles cosas como déjame ver tus piernas o cosas así. ¿Qué empresa hizo Talking Angela? Porque también detrás de Talking Angela me imagino que hay una empresa. No sé si tenemos el dato o no. Podemos buscarlo, pero escuchemos. Esto es un testimonio corto de una niña argentina que jugó Talking Angela y pasó una situación bastante extraña. Escuchemos a esta niña. ¿Yo qué fue lo que hice? Lo usé desde Facebook, la aplicación de Talking Angela en Facebook. Y hablé, le puse de todo, ¿no? Y me asustó mucho, pero mucho, en serio. Y fue un poco complicado hacerlo, porque hasta a mí me dio miedo. Yo le puse que no quería hablar más con Talking Angela, y pone por qué. Yo le había puesto porque se puede tratar de un caso de pedofilia. Y me puso, no recuerdo, pero si les puedo dejar las fotos, se las dejo. La verdad que me dio mucho miedo, mucho, en serio. No sé. Quedé traumada feo. Quedó traumada feo. Claro, escuchas a una niña, no sé cuántos años tendría, 12 o algo así. Menos, creo que tiene como 9, 10 años. Contando esto, y claro, a mí me hace eso mi hija, y voy al que creó Talking Angela e intento estrangularlo, o sea, como de, oye, esto se te ha ido de las manos, o sea, es una locura, ¿no? Y yo creo que son los peligros del tema de la inteligencia artificial, que como digo, no tiene sentimientos, no tiene emociones. Entonces, ¿hasta qué punto juega con el lenguaje y con las palabras? A mí me parece una historia realmente terrible, o sea, pero terrible. Y yo vuelvo a lo mismo, Talking Angela también fue diseñada para aprender de los usuarios. Sí, igual. Y responde de acuerdo a lo que lo aprendió, y lo que empieza a decir son cosas morbosas, cosas no sé qué más, pues obviamente son los usuarios lo que les están enseñando. Sí. Ahora, el mito que dijo Dross y el mito que está por todas partes es que la cámara sirve para grabar a las niñas y entonces ahí después vender los videos y un montón de cosas, cosa que me parece muy loca y demente y ya me parece demasiado pasada, pero se han visto casos. Entonces no sé, Juan Jesús, es el caso de... Yo quería comentar que hemos estado poniendo testimonios de los padres y de cómo se comportaban sus hijos y demás, pero vamos a escuchar el testimonio de un hermano aquí en Bogotá, de otra persona, de otro chico que se quitó la vida y que podría estar implicado en el tema de la ballena azul. El día que se quitó la vida, estuvo incluso conectado en internet, compartiendo chistes por Facebook. En el momento en que se vio solo, se ve que inmediatamente corrió y se quitó la vida. No, o sea, me parece tremendo. O sea, es que tampoco hay una forma clara y fácil de decir, vamos a dar un truco para darnos cuenta de cuándo nuestro hijo va a hacer eso. No hay manera de predecirlo. No hay forma. No hay manera de... No hay manera absolutamente ninguna de predecirlo. Entonces, ¿querías comentar algo, Lorena? Sí, el juego de Ángela fue creado fue desarrollado por una empresa que se llama Outfit 7 y fue lanzado en el año 2002. Y algo que tiene que ver relacionado con lo que dijo Esteban con el tema de la cámara es que se ha propagado, digamos, que hay fotos de que es una gatica. Y si tú le ves los ojos, esto es una teoría, digamos, de las tantas que ha salido del juego. Si tú acercas, le tomas un pantallazo a esta gata, vas a ver que en los ojos se ve reflejada la cara de un hombre, que al parecer puede ser la persona que está, supuestamente, que habría hackeado el juego y que es la persona que estaba acosando a las niñas que jugaban. Eso es lo que se dice en las redes sociales. Eso ya me parece leyenda urbana. Y hay fotos, sí, puede ser. A mí me pienso igual, hay fotos, pero creo que se pueden trucar. A mí me parece mucho más leyenda urbana que otra cosa. Lo que está muy claro es que varias cosas desde mi punto de vista, y quedan ya 10 minutos para cerrar el programa, vamos a dar paso también a algunas preguntas de los oyentes. Esto nos está poniendo encima de que los adolescentes son más vulnerables de lo que nos imaginamos,
que el problema de quitarse la vida entre ellos a lo mejor era más frecuente de lo que también nos estábamos imaginando, y simplemente toda esta historia de Internet, que repito, no hay pruebas claras de que haya sido creado por una mente brillante macabra, sino por un montón de semillas de locos que entre ellos, no sé cómo y de qué forma, se acaban reconociendo y se acaban conociendo a través de las redes, nos está poniendo dos problemas encima de la mesa. El problema del poder de las redes sociales cuando nos quieren manipular y hacernos daño, ¿vale? No la red social en sí, sino utilizar la red para que esto se amplifique, y el problema de la vulnerabilidad de los adolescentes. Juan Jesús, imagínese que esto no ha pasado solo en Colombia, sino en Perú y también en Brasil. Tenemos un testimonio también de Brasil, de una familiar de una niña que parece que jugó a la ballena azul y pues terminó todo mal. Yo quisiera que la escucháramos, Lunáticos, y ustedes con el numeral Ballena Luna Blue nos cuenten qué piensan, y también aquí nuestros invitados nos van a contar qué piensan de este caso. En Curitiba tenemos 8 adolescentes internados, 5 con cortes, 3 con casi se matando, que los encontraron, felizmente los alcanzaron a encontrar. Uno se estaba tirando de un puente. Un niño de más o menos 10 años lloraba y le decía a su hermanita: no quiero morir, yo no puedo morir, porque él sin querer empezó el juego. Y le contó a su hermanita, y la hermanita le contó a su mamá, y llegaron al hospital con el niño casi loco. Oye, esto me preocupa un montón y no sé qué opináis vosotros. Bueno, en este caso se salva una vida gracias al hermano. Un juego de estos, si no llega a acabar con tu vida, ¿puede llegar a provocar desórdenes psicológicos importantes? Claro, porque fíjate lo que estaba diciendo ahí la estaba chica. Ya a punto de... Claro, es que te colocan en una situación que no es que tú quieras suicidarte, es que te colocan en una situación tan difícil de tener que hablar con los padres, o del miedo a que alguien tome represalias contra los padres, etcétera, que casi lo mejor que ves es que te quitarte de en medio. La solución más fácil, claro, puede ser eso. ¿Y si sobrevives a quitarte de en medio, te pueden quedar secuelas psicológicas? Sí, claro, ¿no? Depende cómo reacciones a eso, pero claro, muy muy fácil que uno se quede tocado después de eso. No, es que es una situación emocional tan tremenda. Una pequeña reflexión también de final. ¿Cuánta gente, por ejemplo, pensáis que puede estar jugando ahora mismo en Colombia a la ballena azul? Nos lo va a contar el general Jorge Vargas. Sí, por invitación. Aquí hay todo a través de un engaño. Van buscando perfiles a partir de lo que las personas participan, especialmente en las redes sociales. A través de engaños les van mandando invitaciones. Hemos encontrado unas formas muy particulares y generales en donde buscan niños o muy osados o que están pasando por momentos difíciles, adolescentes que están pasando por momentos difíciles, en donde tienen dificultades en sus casas o tienen problemas escolares o tienen problemas de aislamiento, o también en la otra es aquellos que son muy osados. A esas categorías es donde a través de engaño le llegan publicidades de únete a la ballena azul, pero también hemos tenido otros juegos en el pasado, otros retos como estos ciberdelincuentes lo llaman, como Legión Hulk, que también hicimos un trabajo importante para bloquearlo hace un par de semanas aquí en Colombia, en donde las personas que los hacen a través de esos servidores escondidos y host, que son los anfitriones, realizan una serie de pruebas en donde, como ellos lo denominan, 50 retos, y van pasando de uno al otro. Tienen que enviar evidencia digital de que cada uno lo van pasando. Es como una tipo de escalera, van subiendo. Una de las polémicas que ha habido en torno al juego es precisamente esa. Si había una evidencia digital, fotografías, si había tanta gente, ¿por qué no hay fotografías que estemos viendo? Y hay gente que está catalogando esto incluso de leyenda urbana. Yo lo que creo, mi opinión, no sé lo que opinen los lunáticos a través del numeral Ballena Luna Blue y lo que opináis aquí vosotros en la mesa, es, vale, posiblemente no se han hecho públicas estas fotos, pero sí hay indicios claros, como el que hubiera este grupo de 270.000 personas de que esto estaba sucediendo.
¿vale? Posiblemente al final esas fotos estén en pocas manos y por eso no hay tantas fotos públicas, pero es una cosa tremendamente loca. ¿Qué es lo que dicen los lunáticos a través del numeral Ballena Luna Blue? Bueno, aquí Miguel está diciendo que básicamente lo que demuestra el uso de estas aplicaciones es que somos una sociedad que se está degradando. Sebastián Muñoz dice que lo triste del uso también de este tipo de aplicaciones y de juegos es que la juventud está perdiendo su inocencia de una manera muy trágica. Y Jennifer Gutiérrez nos pregunta si le podemos recomendar algún plugin para bloquear ese tipo de aplicaciones en internet de control parental. Que yo sepa, no hay... Yo creo que el mejor bloqueo es tener una buena educación a salud mental, ¿verdad? Volvemos un poco a lo mismo, es decir, yo no vengo aquí para defender las redes sociales ni nada de eso, ¿no? O sea, todo tiene sus pros y sus contras. Algunas de ellas son muchos contras y también muchos pros, es decir, no podemos obviar que evidentemente las redes sociales y toda esta tecnología ha ayudado a la sociedad a avanzar en muchísimas cosas, sí. Pero... como decía una de las frases de un autor que bueno, a mí me gusta mucho, que puse al inicio de mi tesis doctoral, era: si tu plan es sembrar arroz, o sea, si tu plan es para un año, siembra arroz; si es para 10 años, planta árboles; pero si es para 100 años, educa niños. Eso es lo más difícil. Lo más difícil no es controlar las redes sociales o prohibir ciertas cosas o tener efectivamente el aparato para controlar a mi hijo y cortar aquí o allí o no sé qué. Lo más difícil es que eduquemos a esos niños de tal forma que sean lo más sólidos posibles, y ahí es donde nos debemos concentrar. Ahí deben volcarse todas las fuerzas del mundo, tanto políticas como sociales, educativas, etcétera. Las redes sociales son una variable más que nos puede hacer mucho daño, pero es que hay muchas otras. Si no fuera esa, sería seguramente cualquier otra. Si es que es esto no es satanizar las redes sociales. Por ejemplo, pues yo que llevo en este país 2 años y medio, pues cuando yo comencé a caminar en Colombia, pues fue gracias a las redes sociales, a gente que contacté por redes sociales. Me contactaron una vez y conocí gente a través de Skype, y luego también a través de Twitter pude contactar con gente. Entonces las redes sociales son tremendamente beneficiosas, porque también cuando quieres buscar gente que tenga tus mismos intereses y tus mismos gustos, conectas con ellos, efectivamente, y hace que la sociedad en la que estemos tenga menos límites. Son tremendamente positivas. Claro. Pero como cualquier cosa en la vida, es el uso lo que las puede hacer negativa. Es el uso, no es las redes sociales. ¿Sabe qué deberíamos hacer? Porque los lunáticos están preguntando, como Milena Sepúlveda, por aquí también está Carlos M., Edwin Pacheco, Mile, Jennifer Gutiérrez. Están diciendo que deberíamos hacer un día un programa sobre redes sociales, sobre las redes sociales y su impacto del mundo, sobre, por ejemplo, Tinder, por ejemplo, para la vida social de muchas personas. Bueno, Tinder ha cambiado, incluso ya las relaciones de pareja han cambiado a nivel mundial por las redes sociales, porque cuando se dieron las primeras, aquellas que eran de pago, no recuerdo nada mismo. Unos chats, ¿no? No, y otras que eran de pago, tremendamente famosas, no me acuerdo. Nunca jugué a eso. Pero ya no, ya tú tienes, por ejemplo, Tinder, que es completamente gratuito y que, bueno, es una red social enorme, y que hay muchísimas cambia parejas. La forma en que las personas se relacionan. No, y por ejemplo, pues el tema del Tinder. Yo tengo un muy buen amigo mío, también español, que llegó aquí, ahora se ha echado una novieta por Tinder y está el tío más feliz que todas las cosas. Y gente que te cuenta que por Tinder le han echado escopolamina. Pues tiene la culpa Tinder, ¿no? O sea, no, porque también te pueden echar escopolamina si no tienes Tinder. Entonces, en un grill, en un bar inmundo, en un chusillo, claro. En un chusillo ahí entre el niquelao. Lorena, me están preguntando aquí muchos que cómo hacen para participar por el libro. Tuitear mucho, y elegimos quién se lleva el libro, que va Esteban, es la mano inocente. Okay. Que va a decidir. Al azar. A ver, el libro de hoy, Ciencia y mitos en la Alemania de Hitler, es para Diana Pardo. Diana Pardo, que ha tuiteado un montón. Diana Pardo, que disfrutes de este libro, Ciencia y mitos en la Alemania de Hitler, de Ediciones B. Por cierto, buenísimo, porque el tema de la ciencia nazi es algo que me fascina. Gracias a la ciencia nazi, entonces ya lo estuve leyendo, está muy bueno. Llegamos a la luna, porque la nave Apolo lo diseñó R. von Braun, que era, el de los cohetes B2. Claro, efectivamente, gracias a von Braun llegamos a la luna. En ese libro dice nada más ni nada menos, Jesús, que los nazis tenían 16 premios Nobel trabajando para las armas de guerra. No, es que fue algo tremendo. Un día haremos un programa sobre, entrevistamos
tenemos a Omar López Mato. Francisco, Belén, muchísimas gracias por ser parte de Luna Blue y por ponernos encima de la mesa, bueno, que no hay cosas tan tremendamente malas, sino que necesitamos todos ser un poquito más inteligentes y necesitamos todos un poco más de apoyo y de educación, ¿no? Sí, claro que sí. Juan Jesús, gracias a vosotros como siempre. Para nosotros es un placer venir y, por favor, sociedades, política, cultura, educación, padres de familia, madres, no descuiden a esos hijos. Es decir, eso es fundamental. Muchas gracias, Juan Jesús, por invitarnos de nuevo. Y recuerden que este mundo está lleno de posibilidades y ante muchas posibilidades necesitamos individuos lo más libres posibles, lo más responsables. Y eso es lo que tenemos que hacer en la educación. Que bueno, vuestras redes sociales o la de la Konrad Lorenz, si queréis comentar alguna red social o no, como las hemos satanizado tanto esta noche. Nuestro laboratorio cliniclab.konradlorenz.edu.co. Sí. Vale, perfecto, pues muy bien para la gente que quiera contactar. Juan, antes Diana Pardo, que se ganó el libro, por favor siga a Lore Citadina. Por favor. Porque ya la va a seguir enseguida. Y todos, mejor dicho, sigan a Lore Citadina todos, pero Diana Pardo en especial, para que por interno cuadren cómo enviarle el libro.